Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy, al ser lunes, es webinar de preparación de la semana. Una semana en la que vamos a tener un montón de movida. Bueno, primero, antes que nada, recordaros que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, como os estaba comentando, esta semana vamos a tener un montón de movida. Hay temas importantes, luego lo vamos a ver con mayor detalle, pero ahora doy los 5 key elements que vamos a tener en la semana y que son, por un lado, las minutas del Banco de Inglaterra. Segundo, vamos a tener otra reunión, recordad que hay 8 al año de la Fed, donde la Reserva Abierta, FOMC, dará la decisión de tipos y el testimonio de Janet Yellen. Vamos a tener también otra reunión de Banco Central, con el Swiss National Bank, Suiza. Vamos a tener la primera operación, que va a ser el jueves, de LTRO que se va a realizar en Europa. De esas medidas que fueron anunciadas hace 2 meses en el Banco Central Europeo, pues una de ellas, la LTRO, va a producirse este día 18. Y además, ese mismo día, jueves, vamos a tener el evento que quizás sea más esperado de la semana, por lo que vimos del pepinazo que nos dio de volatilidad la semana pasada, el lunes, en el gap de fin de semana, que es el referéndum de Escocia. Así que, bueno, vamos a tener un montón de movida durante la semana. Y si ya hemos tenido bastante volatilidad la semana pasada en algunos de los pares, pues esta se presenta también divertida. Bien, vamos a echar un vistazo a cómo han sido las aperturas de los diferentes mercados. Hoy hemos tenido en el euro dólar, estamos viendo en gráficos de 5 minutos, como hemos tenido también un pequeñito gap aquí de apertura, pero vamos, muy poquito, son unos pips solo. Cuando son solo pips, prácticamente ni se menciona que es gap. Pero fijaros cómo en Londres el precio, después de realizar un rango en estas 2 últimas horas de cotización de 33 pips, que estaba bastante bien, 33 pips para el euro dólar en las 2 primeras horas de cotización de la sesión europea, está más o menos bastante bien. Está descansando en la zona del 29.30, como vemos es un swing que lo teníamos claro como zona de objetivo. Recuerda que siempre tenemos que ir marcando todos los swings, es decir, todos los máximos o mínimos que nos haya marcado un pivot. ¿Qué es un pivot? Pues un pivot es una vela que en un momento dado nos deja en este caso un mínimo, y las dos velas anteriores la dejan aislada, así como las dos velas posteriores, ¿vale? En el caso de resistencias, aquí tendríamos también otro pivot o vela que en un momento dado nos marca un máximo. Aquí, bueno, tenemos dos niveles o dos velas al mismo nivel, y las dos velas anteriores más las dos velas siguientes dejan a la vela aislada. Este sería otro en el cual tenemos la vela, y las dos anteriores y las dos posteriores nos dejan a dicha vela aislada. Cuando dicha vela se queda aislada se denomina pivot o swing en inglés. A mí me escucharéis mucho decir swing en vez de la palabra pivot, pues porque yo, cuando empecé a aprender Forex hace ya muchísimos años, no había profesores en español. Por lo tanto, todo mi conocimiento de trading en Forex pues fue en inglés. Muchos de estos profesores son americanos, y muchos de ellos además son con los que tengo el placer de poderlos traer a eventos que organizamos como el Forex Day. Estoy hablando, por ejemplo, de figuras de la talla internacional de Boris Slorsberg o Rob Booker, de los cuales yo aprendí muchísimo y de los cuales pues tengo el placer de estar de la mano con ellos organizando los eventos y traerlos como ponentes, incluso haciendo trading en vivo, como sabéis, trading en vivo con ellos, como he hecho en las 2 últimas ediciones del Forex Day. Bien, bueno, vamos a hacer con un poquito más de detalle, de 5 minutos, pues nos vamos a gráficos de 1 minuto, para ver cómo en Frankfurt hemos tenido el precio que se ha empezado a mover un poquillo, ¿vale? Ha roto zonas de soportes, pero justo antes de Londres el precio nos ha empezado a dar ciertos síntomas de debilidad, sin divergencias, pero fijaros que ha empezado a hacer alguna figurita de 1, 2, 3, y en Londres ya
el precio ha continuado con esta debilidad que estábamos viendo a lo largo de la ventana y es el que está dando pues en estos momentos estos 20 pips más o menos más predecibles de caída. Esto último que estamos viendo a partir del 29.30, como suelo decir yo, el último pip para otro. ¿Por qué? Pues porque esta zona de suelo es el swing que antes hemos proyectado, antes hemos visto lo que era un swing y lo hemos proyectado hacia el futuro. Y fijaros cómo ha parado con exactitud prácticamente de un pip, ¿vale? Como paró prácticamente con exactitud de un pip, ¿vale? Fijaros qué bonito y como el análisis técnico en mercados en los cuales hay mucha liquidez, como es el mercado de divisas, Forex, funciona también. Esto lo digo para todos los que estáis empezando, pues normalmente muchas veces os pensáis que eso es un videojuego y además estáis muchos muy mal acostumbrados a entrar directos a Forex, porque de repente veis que todo en gráficos hasta pequeñitos, todo va bien, tal cual. Sin embargo, el que ha estado en acciones, por ejemplo en acciones españolas, o incluso otros índices, nunca ha visto tanta liquidez y por tanto está acostumbrado a que haya problemas cuando entramos y hacemos zoom en gráficas más pequeñas, ¿vale? Sin embargo, todos aquellos que estamos acostumbrados a la liquidez del Forex, sabemos que en gráficos tan pequeñitos, haciendo zoom hasta de un minuto, podemos tener definiciones que normalmente en otros espacios temporales o en otros subyacentes solamente serían equivalentes a espacios temporales mínimos de 5 minutos, pero muchas veces incluso de 15 o 60 minutos, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces, cuando por ejemplo hacemos un webinar de formación y sale algún indicador y siempre hay alguno en la sala que pregunta, David, ¿y este indicador se puede utilizar en gráficas intradiarias? La respuesta, para la mayoría de las veces, es que sí, con un condicionante. Sabéis que con markets.com podéis estar con muchos subyacentes, no solamente divisas, sino también materias primas, índices y stocks, ¿vale? Pero si elegís uno de esos subyacentes, por ejemplo, la mayoría de los majors, es decir, de los pares principales de Forex, vais a tener una definición técnica en gráficos pequeñitos espectacular. Y esa definición técnica te va a permitir que en un momento dado puedas ver cómo el análisis técnico funciona en todo su esplendor en esos gráficos pequeños, ¿vale? Sí, Gabriel me dice que está sin sonido, por lo tanto será problema tuyo, como me estás comentando que vas a reiniciar. Sergio, que ayer vio la conferencia del Forex Day de Greg Michalowski, fantástico, estupendo. Recordaros, bueno, la de Greg Michalowski es de la edición del 2013, recordaros que ya estamos subiendo las videoconferencias grabadas de este año. De momento estamos empezando con la sala Plasma Wall y ya hay 6 o 7 conferencias de la sala Plasma Wall subidas, ¿vale? Que las podéis ver en theforexday.com. Bien, muy bien, fantástico. Raúl, que de dónde saco tantos datos de noticias. A ver, bueno, la mayoría de los datos de noticias que yo estoy mencionando las podéis vosotros disponer de ellas. Como por ejemplo, qué pena, ahora se echa de menos, ¿verdad? Que no tengamos noticias que son prácticamente y media. Como por ejemplo, vámonos, aunque lo iba a hacer un poquito más tarde, ya que sale la pregunta, pues lo miramos. Sí, algunos estáis comentando que ya estáis viendo las conferencias, la de Daniel Lacalle, por ejemplo. Fantástico. Daniel Lacalle, que estuvo con nosotros también en la Trading Week de Lanzarote, recordar. Bien, a ver, supongo que este calendario macro, todos lo conocéis y sabéis que podéis verlo
o en la página web de markets.com o en este caso pues en Forex Factory. Por lo tanto, esto es el calendario macro al cual todo el mundo dispone de esta información gratuita para poder ver cuáles van a ser los lanzamientos de la noticia, ¿vale? Luego ya, a ver, esto por un lado. Por otro lado, cuando lo vais a ver directamente y ponéis para ver toda la semana, normalmente siempre por defecto, creo que sale siempre pues que veas todas, ¿vale? Amarillo, naranja, rojo. Por lo tanto, si en un principio pues vas a ver todo lo que hay en la semana, pues esto te puede abrumar un poco y decir, mira, free puñetas y ir viendo cada día lo que pasa, porque como para perder tiempo yo ahora mirando, todo lo que va a pasar aquí, fíjate, tiro para abajo y siguen saliendo aquí semáforos amarillos, naranjas y rojos. Vaya rollo. Sebastián Handal desde Chile, 5 de la mañana. Fantástico. Oye, un saludo. Venga, que siempre solemos hacer. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que estáis al otro lado del Atlántico, a estas horas complicadas. 3 de la mañana muchas veces cuando arranca la sesión europea, 5 de la mañana viendo los webinars. Así que un abrazo. Ay, que me parto. Bien, hay gente hoy viendo los webinars también desde la biblioteca. Fantástico. Desde Argentina, Marcos. Ah, pensé que eras... Perdón. No, es que hay un seguidor siempre que es... perdón, que siempre viene muchísimo, que es Marcos Sandoval, pero además él viene desde México, desde Los Cabos, ¿vale? Marcos viene de Argentina, Mar del Plata. Fantástico. Desde Guatemala, son las 2:30. ¡Qué bueno! 4:30, horario de Caracas, dice Octavio. Qué bueno. Erles, que nos sigue de nuevo hoy desde Japón. Fantástico. Gonzalo, 5:30 en Uruguay. Y entro a trabajar a las 7. Bueno. Eso sí que es decisión y ganas. Fijaros, Gonzalo Melo, que son las 5:30 en Uruguay y va a entrar a trabajar a las 7 y viendo el webinar. O sea, es para hacerle un cuadro, y bueno, y darle entre todos un pedazo de aplauso. ¡Qué barbaridad! Lo digo para luego, fijaros, toda esta gente al otro lado del charco, en Latinoamérica, en horarios muy complicados, ¿vale? El que está en Japón también es muy tarde ya, ya supongo que sean pues la 1 de la mañana por ahí o 12, ¿vale? Horarios muy complicados y viendo los webinars. Lo digo para todos aquellos que estamos en horarios europeos, ¿vale? Ya sea horario de Londres o horario el CET, Central European Time, es decir, de Madrid, París, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nos quejamos, ¿vale? De vicio. Joder, es que tal, no sé qué. Y fijaros, podemos hacer un trading en el mercado de divisas, Forex, y en este caso, pues seguir, no lo digo por seguir mis webinars, pero sobre todo por el trading, ¿vale? A una hora cómoda, ¿vale? Siempre, por supuesto, complicada por horarios de trabajo, porque hay muchos que igual pues tenéis que trabajar cuando justo se están haciendo los webinars o lo que sea. Ayer, el otro día también viendo uno desde la pescadería. Así que, es decir, siempre hay complicaciones y por supuesto pues siempre hay problemas. Pero fijaros, la decisión de muchos de vosotros levantándoos muy temprano a la mañana para hacer trading, para estudiar, para ver estos webinars, ¿vale? Bien, 3:30 México, dice Manuel Adán. Fantástico. No, es que son las 5:30 en Uruguay y entra a trabajar a las 7, estaba diciendo Sergio. Plus plus para los que madrugan, muchos plus plus ahí en la sala. Robert, efectivamente, Robert el otro día también, que en Twitter me estaba comentando que él trabaja en una pescadería, sabe lo que es eso, madrugar. Bueno, están viniendo un montón de preguntas de un montón de cosas ya de paso, ¿vale? Muchos estáis preguntando también por los
curso, estáis haciendo un montón de preguntas diferentes sobre los cursos nuestros. Por favor, bueno, ya pongo el enlace. Vale, ese tipo de preguntas, pues casi mejor las pasamos aquí en nuestro formulario de contacto, que os lo voy a pasar ahora mismo. Os ponéis en contacto. Un segundito. Y así es mucho más fácil. Algunos estáis preguntando sobre los colores también de las noticias. Ahora mismo lo voy a explicar. De hecho, es que me iba a poner a explicarlo antes de empezar aquí a hablar un poco de todo y a preguntaros pues de en qué zona del mundo y en qué hora estabais. Ahí os pongo en el chat formulario de contacto. Es la mejor forma de ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Normalmente solemos responder antes de 48 horas, ¿vale? Siempre, prácticamente todos los emails que nos llegan, o en este caso formularios de contacto, siempre los solemos responder antes de 48 horas. Si no fuera así el caso, nos lo volvéis a enviar de nuevo, ¿vale? No vaya a ser que alguno se haya quedado ahí por ahí enganchado, ¿vale? Ah, Bien, disculpad porque hay un montonazo de comments en el chat y estoy un poco mirando a ver eh, cuáles son preguntas y cuáles son simplemente comentarios. Tun, 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 tun. Pum, 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 pum. Fernando Fernández hablando del tema de la libra y el referéndum, de eso vamos a hablar luego. De hecho, vamos a hacer un especial que seguramente sea, pues quizás mañana martes, o si no el miércoles, mañana martes en la europea o el miércoles en la americana sobre el referéndum de Escocia, ¿vale? Vamos a hablar bastante en uno de estos dos webinars de seguimiento de mercado sobre el referéndum de Escocia, ¿vale? Ya hablamos bastante el lunes pasado cuando tuvimos el adelanto y por eso hubo ese gap en la libra esterlina dólar, en el cable, ¿vale? En expectativas de que un sondeo privado y publicado por la prensa durante el fin de semana pudiera provocar ese gap. Os comenté además ese lunes que justo casualidad había estado yo ese fin de semana en la playa hablando con un inglés, con un amiguete inglés que tengo y que siempre solemos estar hablando de cosillas que pasan en Inglaterra. Y él fue el primero que me dijo, oye, mira, ha salido que sí en un referéndum y tal, no sé, el oficial, me enteré por él antes que por la prensa, sino que ha salido pues en la prensa inglesa y tal y cual, ¿no? Y él me decía, joder, pues hay expectativas de que la libra va a caer un montón y tal y cual. Yo decía, va, no creo que sea para tanto, porque no deja de ser un sondeo, ¿vale? Y luego las medidas a tomar además por Cameron y, y Carney, el antiguo head del Banco de Canadá, antiguo, actual gobernador del Banco de Inglaterra, pues tendrá que también definirse sobre qué es lo que puede hacer, ¿vale? En el caso de que salga el sí. Y hemos visto a lo largo de esta semana pasada un montón de comentarios bastante duros, por cierto, de Carney, en el caso de que salga un sí, ¿vale? Pues haremos una recopilación de todo eso y haremos un webinar especial, bueno, no igual especial de toda la hora o los 45 minutos, pero por lo menos de gran parte de él, ¿vale? Ah. Bien, bueno, sí, todo el mundo estáis hablando de lo mismo, del referéndum de Escocia, incluso que debería haber otro color más fuerte que el rojo para el referéndum. Bien, bueno, hablando un poquito de los datos macro, que es con lo que he empezado, tenemos un montón de colores y los de amarillo son menos importancia, naranja importancia media y rojo importancia máxima, que es lo que estabais preguntando, ¿vale? Luego, por ejemplo, también en el caso concreto del Forest Factory tenemos los que son en grises, que os lo recomiendo siempre que lo tengáis puesto, porque además nos marca también los días festivos, que siempre es muy importante, ¿vale? Saber qué días son festivos, sobre todo los que afectan a tanto la zona euro, especialmente Alemania y Suiza y Francia, y por supuesto los de Estados Unidos. También los de Japón, los que estemos en la apertura europea, porque si ya es festivo en Japón, hay menos volumen durante la sesión asiática, ¿vale? Y eso es importante también para tenerlo en cuenta. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer es filtrarlo y ponerlo solo en los de máxima importancia, que son los que pueden mover más
el mercado, ¿vale? Y una vez que lo hemos filtrado y solamente tenemos el resultado de los de máxima importancia, el saber cuál es más o menos importante en el par que yo voy a trabajar y a la hora en la cual voy a hacer trading, pues te lo va dando la experiencia, ¿vale? Si seguís los webinars o los veis en diferido, pues os lo vais a aprender de memoria, porque todos los días os menciono lo mismo, ¿vale? Todos los días, todas las semanas, estamos mencionando cuáles son los eventos macro más importantes. Por hacer un resumen, sabéis que, primero, el primer viernes de cada mes tenemos el dato de empleo, NFP, es de los más importantes, dato de empleo en Estados Unidos. Segundo, aunque no ha sido siempre así, todas las reuniones de los bancos centrales son de máxima importancia ahora, ¿vale? Y digo que aunque siempre las reuniones de bancos centrales son de máxima importancia, no han estado tan de moda, por decirlo de alguna manera, en diferentes épocas del decenio de los diferentes años, ¿vale? Por ejemplo, en la época del crecimiento económico, desde el año 2002 hasta el año 2007, pues no era tan importante, ¿vale? Sí que es cierto que se seguía subiendo los tipos de interés, pero bueno, por supuesto que eran rojos también, por supuesto siempre una reunión de Banco Central va a estar en rojo, pero no daba la volatilidad que está dando después de la crisis financiera. ¿Por qué? Como podéis ver en la conferencia de Daniel Lacalle que dieron en nuestro Forex Day, actualmente los movimientos en las divisas están conducidos por los bancos centrales, con lo cual tienes que seguir la reunión de un banco central sí o sí, ¿vale? A partir de aquí tenemos otras noticias también importantes, pues como fijaros que afectan a la zona euro, como el CEU, que además va a ser mañana martes, ¿vale? El CEU, que es un indicador adelantado, una especie de encuesta a jefes de compra, empresarios dentro de la zona euro, en este caso en concreto en Alemania, que nos puede dar un indicador bastante fuerte adelantado de cómo se encuentra la economía, ¿vale? De Alemania y por extensión un poco de la zona euro, ¿vale? Casi todos los eventos que afectan a UK, ¿vale? Esta semana vamos a tener, por ejemplo, el CPI inflación el martes. El miércoles vamos a tener también noticias, ¿vale? En la libra esterlina. El jueves ventas minoristas, ¿vale? Todos, de cada 10 reportes macro que salen en UK, 6 dan bastante volatilidad. Volatilidad además de verdad, que la estamos siguiendo en muchos webinars y vemos esos pepinazos que pega, pues a veces de 40 pips, 50 pips, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, mm, los vas sabiendo un poquito a medida que va pasando. Y luego, aparte de eso, por supuesto, pues yo tengo información, pero que la mayoría de ella es libre, que vosotros mismos podéis seguir, ¿vale? Pues de analistas internacionales, a los cuales pues también sigo, pues para ver cuál es lo último en datos macro, en expectativas macro, y para poder estar un poco al día de qué es lo que se cuece en los diferentes países y por lo tanto cuáles son las expectativas tanto por fundamentales como por técnicos, ¿vale? Lo bueno que tenéis viniendo a los webinars conmigo es que hacemos un mix entre técnicos y fundamentales, ¿vale? Hacemos un mix entre técnicos y fundamentales. Sabéis que yo soy un trader técnico, por lo tanto, mis últimas decisiones a la hora, o mi última decisión a la hora de entrar en una operación y salir, son técnicos, ¿vale? Pero, por otro lado, vais a tener toda la culturilla general o el know-how de por qué van a pasar o han pasado las cosas en el mercado de divisas, especialmente, aunque lo hacemos extensión también, como sabéis, pues a más índices o seguimos alguna acción en concreto. La semana pasada, por ejemplo, Apple,
¿vale? Porque tengo un know-how muy fuerte de muchos años siguiendo todos esos subyacentes, ¿vale? Y al final terminas, aunque no tengas conocimientos de economía, pues sabiendo por qué, por qué las cosas afectan en los mercados y por qué piensas que podrían afectar en un futuro. Pero cuidado, para eso tenemos otro webinar que habla de análisis técnico versus análisis fundamental, ¿vale? Y a partir de ahí siempre van a haber defensores y detractores de quién mueve el mercado. ¿Los movimientos son técnicos o los movimientos son fundamentales? ¿Vale? A ver, aunque los movimientos se muevan por fundamentales, que es digamos la fuerza que está detrás que hace que los precios se muevan, nosotros como técnicos tenemos la capacidad de entrar y salir en patrones que, aunque han sido generados por el análisis fundamental, son previsibles. Estamos hablando de figuras técnicas del chartismo tradicional, como puede ser un doble techo, un doble suelo, una tendencia, una pauta de agotamiento, cualquier figura de candlestick, un doji, ¿vale? Un arami, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros sabemos que esas formaciones técnicas se forman, nos da igual que haya sido de forma espontánea, porque en un día sin noticias macro los traders están mirando a esas figuras, o bien porque detrás ha habido un movimiento que haya sido realizado por fundamentales, es decir, por el referéndum de Escocia o porque el Banco Central Europeo toma mayores medidas para estimular la economía, o porque Janet Yellen en un momento dado anuncia que quizás pudiera haber mayores tipos de interés antes de lo esperado. ¿Quién es antes, el huevo o la gallina? Nos da igual si nosotros estamos ahí con el cuchillo en la boca para podernos beneficiar de ello. ¿Vale? Muy bien, vaya rollo que os he metido. Bien, vamos a continuar con el calendario macro, ya que estamos con ello. Mañana, por lo tanto, inflación, cuidado durante la mañanita, que tenemos speech de Kuroda, aunque no creo que vaya a tener mucha volatilidad. Y durante la madrugada, durante esta madrugada del lunes al martes, vamos a tener las minutas de la anterior reunión de Australia, de la Reserva Federal de Australia, las cuales las vamos a mirar también con lupa porque el dólar australiano está con bastante debilidad y vamos a ver qué es lo que sucede por detrás. Por detrás me refiero porque las minutas, ¿qué es lo que hacen? Las minutas, al igual que mañana martes, ¿vale? Vamos a tener la lectura de lo que ha sucedido dentro de esa reunión del Banco Central, ¿vale? La lectura de las actas, ¿vale? Porque es importante, por ejemplo, también la que vamos a tener en el Banco Central de Inglaterra, porque van a ser la lectura de las actas, normalmente son los jueves, ¿vale? En este caso va a ser este miércoles su apertura. Y estaba mirando aquí que... bien, vale. Coincide además con datos de empleo, ¿vale? Por lo tanto, el miércoles vamos a tener una salida de news divertida. Vamos a tener por un lado las minutas y por otro lado empleo, ¿vale? Que nos va a salir todo a la vez. Bien, la novedad de las minutas es que ya empieza a haber, desde agosto, empieza a haber votaciones que están marcando alzas en tipos de interés, que aunque no son mayoría, empieza a haber votaciones de alzas. Vale. El primer dato es que dentro de los 9 miembros del Banco de Inglaterra, 2 han votado subir, 0 bajar y 7 mantener. Esto en cuanto a tipos de interés. En cuanto a el quantitative easing a la inglesa, 0 subir, 0 bajar, 9 mantener. Esto lleva así por lo menos 2 años seguidos prácticamente. Y cuidado, porque la de tipos de interés había estado en 0,09, es decir, mantener con mayoría absoluta,
durante también prácticamente 2 años seguidos hasta este mes de agosto, ¿vale? Hasta este mes de agosto. Así que cuidado porque el incremento dentro de las votaciones, si se produjera, aunque de momento pues el consenso es que no, que vaya a seguir igual, ¿vale? Pudiera dar también volatilidad en los mercados. En tanto en cuanto podríamos prever que la medida de una nueva subida de tipos de interés, aunque ya está descontado que se pueda producir durante el segundo semestre del 2015, se podría realizar antes, como parece que también puede ser en Estados Unidos, en la Reserva Federal, ¿vale? Y hablando de Reserva Federal, aquí la tenemos. El miércoles mismo también tenemos la reunión de la Fed, que se produce, como sabéis, 8 veces al año. Esta reunión de la Fed dura 2 días, por tanto, desde el martes ya estamos teniendo reuniones, ¿vale? Perdón, la reunión que dura el martes y dura también el miércoles. Pero es el miércoles cuando, digamos, la reunión es pública, salen los datos de tipos, salen las medidas y es la posterior rueda de prensa de Janet Yellen, ¿vale? Bien, tenemos otro speech, esta vez de Kuroda, el gobernador del Banco Central de Japón, el jueves. Reunión del Banco Central en Suiza y, aunque aquí no viene, también vamos a tener el LTRO, ¿vale? Esa subasta que se va a producir dentro de la zona euro, en la cual veremos pues qué bancos asisten y en qué cantidades, ¿vale? Recordad que fue una de las medidas de liquidez otorgadas por el Banco Central Europeo hace 2 meses y puesto en ejecución hoy 18 de septiembre, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, ¿eh? el, el referéndum de Escocia, como muchos de vosotros estabais diciendo que habría que ponerlo en color negro. Supongo que los resultados los tendremos a lo largo de la tarde-noche, supongo. Tengo que enterarme mejor, ¿vale? Y nada, bueno, el viernes tenemos datos en Canadá. Pero bueno, vemos que tenemos una semana importante. Durante el fin de semana, además, vamos a tener reunión del G20, con lo cual, por si acaso se me olvida el viernes, sabéis que el viernes en el webinar de finalización de la semana lo que hacemos es un poco, pues hacemos varias veces, vigilamos gráficos de cierre semanales, intentamos que sea un webinar también de mucha fuerza, ¿vale? Para que en un momento dado todos aquellos que hayan tenido una mala semana se puedan recuperar y empiecen hoy lunes sin venganza. Empiecen hoy lunes haciendo un trading como si no hubiera pasado nada la semana anterior. Bien, y todo esto iba porque uno de los puntos que solemos mirar también es si podemos mantener o no posiciones cerradas durante el fin de semana, todos aquellos que estemos en swing. Pues bueno, este fin de semana próximo no es recomendable que estéis con posiciones abiertas porque tenemos reunión del G20, ¿vale? Sergio, pues no sale la ETR donde lo ha sacado. Pues efectivamente, a ver, la suma de tu conocimiento de datos macro es, como he comentado antes, todo esto que sale en el calendario macro más las lecturas que tú estés realizando de prensa económica, ¿vale? Yo la que sigo siempre es internacional. No sigo casi nada nacional, aunque sí que es cierto que cada vez sigo más El Economista porque desde hace ya un par de años me está sorprendiendo que cada vez está más enfocado en tema de divisas. Yo supongo que es porque como cada vez se tienen que enfocar más en reuniones de bancos centrales, pues ya de paso también hablan bastante de divisas, ¿vale? Pero bueno, lo que es el tema del ETRO es un tema global, me refiero en cuanto a subyacentes, que no solamente afecta a las divisas, sino cualquiera que esté interesado en acciones dentro de la zona euro, ¿vale? Pues va a estar también pendiente de cuáles son esas medidas que va a efectuar el Banco Central, ¿vale? Muy bien, bueno, pues una vez que hemos visto todo en cuanto a datos macro, vamos a ver un poco en los técnicos
cómo nos encontramos y qué niveles tenemos. Eurodólar sigue haciendo nuevos mínimos mientras hemos estado hablando. Fijaros que tenemos aquí otro swing, lo estamos viendo en gráficos de 5 minutos, muy importante, que es prácticamente el siguiente doble cero, que es casi 1,29. Vámonos a H1 para verlo con mayor definición. Y ahí está, efectivamente, son los mínimos del día anterior, ¿vale? Así que cuidado, zona de proyección de parada, podríamos decir 1,29. Este nivel está un poquito por encima, es 1,29,5, 1,29,07, ¿vale? Por extensión el 1,29, como zona de proyección que podríamos tener para la finalización de la caída intradiaria de hoy. Pero que, fijaros, esta LT es muy horizontal, por lo tanto no me gusta mucho, pero la rotura de esa LT y de este swing, que sería 1,29, nos podría dar también cuidado, el camino despejado para ir de nuevo a las zonas del 28,50. Sabemos que, o hemos estado comentando muchos días, que si todo esto falla, ¿vale? La siguiente zona objetivo es el 27,50. Este 27,50, ¿vale? Sería el nivel que tendríamos que estar vigilando si empezamos a ver nuevos mínimos con respecto a la semana anterior. Bueno, de gráficos diarios, de gráficos de un minuto me he ido a gráficos diarios. Vamos a ponerlo en M1 de nuevo. Vamos a la libra esterlina dólar, que hoy nos ha dado una apertura europea aburridísima, ¿vale? Y que está empezando ahora ya, después de romper toda esta zona de techo, a empezar nuevos máximos. Sí que es cierto que ya lleva prácticamente 28 pips, 25 de movimiento, lo cual no está mal, pero ha empezado a moverse muy tarde, muy tarde. Euro-yen, que nos ha dado un cortos desde el principio de Frankfurt, pero cuidado, porque aunque nos ha llevado a la zona objetivo clara, se ve más clara todavía si nos ponemos en gráficos de 5 minutos, como este swing, si lo proyectamos hacia el futuro, nos venía incluso de una zona ya del día anterior, ¿vale? Desde el 12 de septiembre, desde el viernes, y que toda esta zona de suelo pues era la zona de proyección objetivo que podíamos marcar para hoy, y así ha sido. Pero cuidado, porque luego se ha vuelto a dar la vuelta, y aunque luego en Londres ha vuelto a hacer nuevos mínimos, aquí nos saca del mercado, ¿vale? Por mucho que estés manteniendo un runner, aquí te saca del mercado porque fijaros que pullback mucho más de un 61,8. Por lo tanto, fácil de coger el primer recorrido en Frankfurt, pero más difícil de cogerlo en Londres, por lo menos si tenías la posición ya abierta desde Frankfurt. Así que cuidado, parece muy bonita la caída, pero complicada por ese pedazo pullback que ha tenido. Ahora mismo está buscando también este otro swing que tenemos de caída y que más o menos es el 138,55, ¿vale? Si no aguanta, tenemos otra zona de caída también aquí muy bien definida, ¿vale? Además ese es un swing bastante fuerte, que es este de aquí, este de 138,40 más o menos, ¿vale? Uy, se me ha quedado hiper torcida la línea. Bien, vale, el euro-yen, fijaros que nos tenemos que ir a gráficos de H1. No, diarios. Recordaros que, bueno, disculpad, vamos a seguir en M1 y ahora nos vamos a gráficos de 60 y diarios en el resto de los pares para verlo con mayor definición porque tengo las cartas mejor, ¿vale? Vámonos. Mira, hay un montón de cachondeo en la sala. Hoy estáis todos de cachondeo, ¿eh? Bien, recordar tanto, bueno, ya que estamos en dólar yen, seguimos aquí. Vale, recordar cómo estuvimos mirando en el webinar de finalización de la semana, que habíamos tenido una semana muy espectacular de recorridos en algunos pares y eso con
pocos datos macro, ¿vale? Y como en concreto el dólar yen, fijaros en gráficos diarios, después de romper, ya habíamos avisado en el webinar de la semana pasada también que se había roto esta formación de cuña y la LT, con lo cual en principio esto podía dar expectativa de largos buscando los nuevos máximos anteriores que era sobre las inmediaciones del 105, ¿vale? Pero en ese momento tampoco esperaba que fuera a romper la semana pasada este 107 en el que estamos ya y que nos tenemos que ir hasta gráficos semanales para poder ver cuál puede ser la proyección futura del precio y en principio es el 110, es su siguiente parada natural. ¿Por qué el 110? Primero porque es un número natural. Vemos que desde los Abemonix en dólar yen ha ido en múltiplos de 10, ha ido del 80, 90, 100, ¿vale? Su siguiente proyección podría ser el 110 y además tenemos aquí un swing muy fuerte que nos lo puede parar. De hecho es un poquito más arriba, 110, 60, ¿vale? Bien, cualquier pullback que podamos tener, que de momento no está siendo iniciado, ¿vale? Es decir, cualquier pullback hacia zonas, en este caso, pues del 107, 106, pueden ser buenas zonas para comprar. Pero claro, lo mismo sucede si nos vamos al euro-yen. Este pullback tan bueno que estamos teniendo ahora nos puede decir dos cosas. Primero, cuidado porque la LT de directriz principal se ha roto. Pero cuidado porque fijaos qué pedazo LT. Es una LT de mucha inclinación. Una LT de mucha inclinación también te puede dar en un momento dado falsas señales, como podría ser esta, ¿vale? Pero si nos está rompiendo la LT y además también nos rompe el swing, cuidado porque nos podría iniciar un cortos. Pero por otro lado, entre que descansa en esa zona y vemos que también es una zona aquí de apoyo en el 138.20, nos podría dar, vámonos a gráficos diarios para verlo mejor, buenas oportunidades para entrar también en este largos que se está iniciando en los diferentes pares del yen. Cuidado, con la salvedad de que euro-yen se está parando y por eso el pullback de hoy en una zona de resistencia claramente formada y que ya la habíamos puesto la semana anterior, ¿vale? Aquí en las inmediaciones del 139.35, ¿vale? Fijaros cómo en estos gráficos diarios tenemos tres velas, bueno, la de hoy es muy tempranita porque están pasando solamente muy poquitas horas, pero fijaros cómo se está formando una especie de figura de candlestick de vuelta, ¿vale? Todavía el día es muy temprano, no obstante, para definirlo. Y en H1 lo vemos como en esta zona de resistencia, que es la que tenemos aquí, este 139.30, está siendo rechazado, ¿vale? Bien, libra dólar que sigue sin rellenar, aunque casi, el gap que tuvimos la semana pasada, ¿vale? Recordar que ese gap, a ver si me deja mover aquí. Bien, recordar que ese gap fue producido por las expectativas de un sí al referéndum de este jueves y yo os comenté lo siguiente. Para ser estrictos técnicamente, el gap tiene que ser cerrado desde el precio de apertura. Pero desde que tengamos tocado, que prácticamente ha sido ya, la verdad, el swing anterior más fuerte, podríamos decir que la presión vendedora, que es lo que de verdad nos importa aquí, es decir, que estamos midiendo en un gap. En un gap estamos midiendo la presión vendedora que se produce porque no hubo trading durante toda esta zona. No hubo trading durante toda esta zona, ¿vale? Por tanto, todo esto es presión vendedora. Pero esta presión vendedora desaparece, por lo menos bajo mi experiencia en el mercado de divisas, cada vez que es testeado, a ser posible un poco roto, ¿vale? Porque aquí estamos testeando, pero se nos está quedando unos pips por debajo, el swing anterior. No obstante, siendo estrictos, seguiríamos teniendo aquí una presión vendedora, ¿vale? Pero, por mi experiencia, siempre que tengamos un swing cercano en el precio de salida del gap, podríamos decir que esta presión vendedora finaliza, ¿vale? Idealmente el precio debería de llegar un poquito más por encima
del swing para estar seguros de definir técnicamente como presión vendedora ya cerrada y por lo tanto no hay presión bajista en la libra esterlina dólar, ¿vale? Es probable, bueno, tenemos un montón de datos macro durante la semana en la libra esterlina dólar, vamos a tener volatilidad asegurada, ¿vale? Mal momento igual para iniciar un swing porque vamos a tener muchos obstáculos durante la semana, ¿vale? Mañana recordar noticias en la libra, luego tenemos además también las minutas y el jueves de postre lo que pueda suceder en Escocia, ¿vale? Sí, efectivamente. Muchas veces no se saben bien los niveles, ¿eh? Juan Ramón está hablando del 1,70 y fijaros dónde estamos ahora. Bien, chicos, bueno, pues con esto voy a finalizar el webinar. Como resumen, tenemos una semana interesante. Preveo que vamos a tener rangos buenos por dos cosas. Primero, porque tenemos noticias macro que pueden desarrollar esos movimientos. Y segundo, porque podemos ver la continuación de la extensión de los movimientos en pares como el dólar australiano y todos los cruces contra el yen, que ya desde la semana pasada, sin datos macro, nos han iniciado nuevas tendencias, ¿vale? Así que esta semana podría ser la continuación de ella o pullbacks, por lo tanto, con buenas oportunidades de entrada en dichas tendencias. Muy bien, sin más, nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde, horario Madrid. Un abrazo, hasta ahora, adiós.